marco del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha decidido hacer una serie de entrevistas con las mujeres que han marcado a esta institución, que han hecho algo diferente, que han dado los pasos o han abierto camino para las nuevas generaciones. El día de hoy nos encontramos con Itzenia Otero Manso, quien nos va a hablar un poco de su trayectoria y de su paso justo por la institución. Jefa, maestra, como usted guste, ¿cómo entra a la institución? Con ganas de servir. Yo había terminado la carrera en Ciencias de la Comunicación y deseaba buscar un área donde yo pudiera servir a la ciudadanía. Busqué varias áreas, tanto en la educación, en mi estado, y no encontré como ese espacio. Después me enteré por medios de comunicación del Instituto de Policía, antes era un instituto, ahora ya una universidad, y fui a visitarlo. Dije, bueno, pues entro por esta parte y ya después me muevo a otras áreas. Empiezo mi instrucción, me gusta lo que conozco, las materias, las armas, la defensa personal. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, todo el tiempo es hacer ejercicio dentro de la institución y me empezó a llamar la atención. Terminé mi preparación en el instituto y salí. Mi primer área fue el Estado Mayor Policial. Empecé a trabajar y a conocer la institución desde una área muy global. De ahí paso a la Subsecretaría de Operación Policial y después me envían a la región Azcapotzalco, donde ya empiezo a desempeñarme en temas más operativos, como escolta, operador, auxiliar de mi directora ejecutiva. Después fui responsable de la UCA y ya después me mandaron a la Policía Metropolitana y así fue que inicié en la policía con ese deseo de servir. Entré nada más por encontrar una puerta a gobierno, pero pues es día que me sigue encantando. Sentía y siento por la policía mucho cariño porque sé que todos los ciudadanos confían en su buen trabajo. Si se hace un buen trabajo, si la policía hace un buen trabajo, vamos a poder sentirnos seguros y en paz. Y eso es algo que me parece todos deseamos para nosotros y nuestras familias, pero sí hay una gran responsabilidad dentro de la institución por tener buenos policías, ¿no? Hemos sido marcados, la policía por muchos años, por muchos adjetivos malos, ¿no? Desgraciadamente. Y es esa necesidad de buscar que podamos cambiar toda esa imagen, romper todo ese paradigma y que demostremos que los policías podemos servir y podemos dar y brindar esa seguridad. Jefa, ¿cómo se da este cambio? O sea, usted nos menciona esta parte de servir, pero de pronto decir, yo estudié comunicación, pero quiero servir. ¿Cómo de pronto es porque pues sabemos que comunicación, ¿qué es? Está locución, publicidad, comunicación organizacional, ¿no? Pero de pronto dar este cambio. Yo creo que esta parte de comunicación organizacional me dio más, fue más afín a mí que medios publicitarios, porque desde la Academia de Policía uno maneja personal. Mucho personal. Yo tenía a mi cargo, siendo becaria, 66 de personal, ¿no? Mujeres, 66 mujeres, donde había que, pues, darles órdenes, buscar que se cumplieran, pues, las reglas, disciplinarnos como compañeras y, bueno, buscar esa forma. ¿Por dónde? ¿No? No es fácil estar al frente, está siempre uno siendo criticado. Sí. A veces las órdenes no muchos las quieren obedecer, entonces, ¿cómo le hago yo para que se pueda dar cumplimiento a esas órdenes? Entonces, desde ahí empecé a desarrollar esas habilidades de liderazgo al tener al frente personal y hacerme responsable y buscar el bienestar para todos. Entonces, también esa parte se empezó a saciar en mí
Y así continué con esta área organizacional que es parte de lo que me gusta dirigir y cumplir con los proyectos, con las metas que se tienen, y más cuando ya uno dice, bueno, esta secretaría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no duerme, no duerme, entonces, y los retos son fuertes. Me ha tocado estar en otros países, hablar de mi policía, hablar de mi país en el aspecto de seguridad, y al conocer otros países y sus problemáticas, de verdad que tenemos una ciudad enorme, con muchas problemáticas. Entonces, eso me llena de poder trabajar día a día para poder dar solución a estas problemáticas. Claro. Ya está en la institución todo esto. Cuando empieza a dar como estos primeros pasos, sí nota que hay como ciertas diferencias, por ejemplo, el entrenamiento para ustedes como mujeres, no sé, el alcance, por ejemplo, de armas, todo este tipo de cosas, ¿sí las nota, a diferencia de los pares masculinos? Sí, pues desde el arma, ¿no? El arma está hecha pues para manos de hombres, los chalecos, los uniformes, ¿no? Los uniformes tienen corte varonil, los chalecos son muy grandes, había compañeras menuditas, que pues apenas si se veía más el chaleco que la compañera muchas veces, ¿no? O sea, mucha incomodidad. Sí. Y también el doble de esfuerzo de una mujer que quiere sobresalir o demostrar su capacidad, siempre haciéndolo al doble, ¿no? Entré en el 2010, entré ya con algunos cambios, me tocó vivir cambios de verdad trascendentales, me decían, tú ya eres de la nueva generación, pero todavía estuve en esa transición, ¿no? En el 2008 ya el policía empieza con facultades de investigación como primer respondiente, ya con muchas más tareas. Esa parte también de como que de algunos compañeros de decir, híjole, no, o sea, ya es mucho, ¿no? O sea, nosotros no hacíamos esto y ahora hay que prepararnos a hacerlo, ¿no? De repente viene otro cambio en el 2018, 2019, donde hay que ver temas de perspectiva de género, donde también fue así de, espérenme, o sea, primero primer respondiente, ahora perspectiva de género, y sí fue algo que en la policía sí tuvo sus negativas por el cambio, pero que poco a poco pudimos ir desarrollando, ¿no? y digiriendo, porque sí, no fue nada fácil esas 2 etapas que tuvimos, o que me han tocado vivir. Porque además lo menciona, le toca justo vivir muchas épocas de cambio. ¿Cómo las navegó, por ejemplo? O sea, ¿cómo las manejó? ¿Qué tipo de como, estrategias tuvo o cómo pudo como seguir avanzando, digamos, con todos estos cambios? Bueno, de alguna manera ya yo traía una carrera, ya traía una visión de lo que debía ser la policía. No me fue fácil, no me fue difícil retomar esos cambios porque eran necesarios. La sociedad necesita ir evolucionando, ir creciendo, ir desarrollando, y eso lo va a lograr con cambios. Si seguimos con lo mismo, pensando igual, pues no vamos a crecer. Entonces se vienen estos cambios y yo ya traía ciertas ideas. Inclusive una pequeña anécdota, a mi compañía, que son 66 elementos mujeres, un día dije, bueno, ya fue mucho de instrucción, ya fue mucho de marchar, ya fue mucho de defensa personal. Me los llevé al pasto como para hacer una dinámica recreativa y me regañaron y me regresaron y así de casi ya me despedía de la policía, ¿no? Y bueno, en ese momento yo dije, ¿pero qué hice? Solo quería que se distrajeran un rato, ¿no? De estas áreas que a veces sí llegan a ser un poco tensas, ¿no? Porque sí son, o sea, usar un arma no es cualquier cosa, ¿no? Entonces sí necesitamos a veces mucho estar como en ese enfoque. Entonces quise esparcirnos un poquito y se fue así de, no, jamás con este tipo de formas vas a llegar a ser mando, me decían. Y yo dije, bueno, está bien, pues nunca seré mando, ¿no? Pero sí buscaba como esa parte de que mis compañeras tuvieran pues, pudiéramos estar un poquito más amables en este ambiente tan rígido, ¿no? Pero, pues ya como que me gustaron los cambios que vinieron y digo,
era necesidad de la misma sociedad y de nosotros mismos que se dieran, ¿no? De la misma policía. Nos platicaba un poco de su formación en el instituto que ahora es Unipol. ¿Cómo fue? ¿Cómo es la capacitación, la formación de los policías y las policías ahí? Bueno, pues, es mixto. Vemos temas de derechos humanos, vemos temas de proximidad, de ética, de armamento y defensa personal. Okay. Son las áreas que me tocaron. Actualmente, bueno, ya uno puede seguir estudiando, hay ya carreras, maestrías y bueno, esperando también que vuelvan a abrir los doctorados. Pero en el básico es más que nada eso, ¿no? Derecho, derechos humanos, proximidad y los temas operativos, como las armas, las estrategias y el acondicionamiento físico. ¿Y considera que es la formación y la capacitación que una policía requiere? Sí, pero sí necesitamos sumar más temas, desarrollar pues más estrategia en el tema de seguridad, pero pues estuvo bien lo que yo aprendí en su momento, pero me parece que sí hay más necesidad de tener otros tipos de temas. Y ahorita mencionaba también esta onda que desde 2019 ya empieza a haber todo esto de hablar de género, de la paridad, por ejemplo, los derechos humanos. ¿Se considera que sí era ya necesario también esta formación dentro de los policías o que ya empezaran, digamos, a trabajar estos temas que involucran también a la mujer? Sí, ya después con las marchas feministas que iniciaron en el 2019, ya es cuando es como una necesidad evidente. Recuerdo mucho la parte de mis compañeras al estar atrás del escudo así de, pero ¿por qué nos pegan otras mujeres? Sí. ¿No? O sea, no fue fácil pasar al frente. Antes de eso yo estuve en la Policía Metropolitana desde el 2016-17 y todas las mujeres atrás, ¿no? Todavía era una parte de retirar manifestantes de una manera abrupta y cambia de repente así de ya no pueden moverse, simplemente contienen, ¿no? Y sí para los compañeros fue así de ¿cómo ya no me puedo mover? Y entonces ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces sí requirió de mucha, primero de que lo entendiéramos para poderlo hacer, o sea, el por qué. Digo, había mucha, como te comentaba al principio, mucha negativa del cambio. Entonces se empezó a llevar a cursos, muchos cursos de derechos humanos, porque entraron los derechos humanos a México de una manera sorpresiva, que antes era esto y ahora es esto, y en todas las áreas, no nada más en la policía y no nada más en el tema de movilizaciones sociales. Pero en ese momento sí fue como vulnerarnos un poquito, y fue trabajar, entender por qué derechos humanos, por qué perspectiva de género, por qué contener, pero el cambio pues era necesario dentro de la sociedad, no podíamos seguir siendo, yo siempre digo como cavernícolas, ¿no? Y era más, a ver, vamos a razonar, vamos a pensar por qué están pasando las cosas, pero sí fue muy sorpresivo. Y primero fue con los compañeros policías, el ponernos al frente. Después se tuvo la necesidad de poner a las mujeres policías al frente. Y fue todavía más el shock, porque estuvieron al frente de marchas feministas que, pues, les pegaban, nos prendían fuego, pasaron muchas cosas que están ahí documentadas. En una de las marchas recordamos todos que las compañeras dejaron el escudo y salieron corriendo, ¿no? Sí. O sea, porque no estábamos preparadas, porque siempre estábamos atrás y de repente tener ese contacto directo sí fue impactante para mis compañeras. Sí regresábamos de las marchas así de, ¿pero por qué? O sea, yo tengo hijos, yo tengo familia, yo no le pego a nadie, le enseño a mi hijo a ser bueno con las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me agreden? ¿Por qué me insultan? ¿No? Y fue explicarnos entre nosotras que el insulto pues era para nuestro uniforme, quizá, que lo que comentaba, o sea, tenía una mala imagen y que tuvimos, o sea, yo me acuerdo que les comentaba, vamos a cambiar esa imagen,
¿no? Y en algunas entrevistas que me hacían, se prometía que no iba a haber ninguna agresión de policía a manifestante. Y en la primera marcha me tocó coordinar 3.500 mujeres policías. Y yo así, ¿cómo? ¿No? O sea, sí fue una tarea que, pues no, nunca uno está preparado para cosas así. Y me tocó prometer eso, ¿no? Ante los medios, porque yo decía, no, ninguna mujer policía va a agredir. Y cuando salimos al frente, así pasó. Inclusive hoy con mucha calma puedo decir que no hay ningún video, fotografía donde se documente que una mujer policía esté agrediendo. Y eso para mí es una gran satisfacción. Tanto que la mujer policía ya haya sabido contener, como no lo hicieron nuestros compañeros, ¿no? Y ahí fue donde puedo decir que las mujeres no somos agresivas. Las mujeres policías estamos comprometidas con esa labor de seguridad, porque se demostró. No lo digo de dientes hacia afuera, se demostró con acciones. Y otra preocupación que yo tenía era que en esas marchas que se tornaron tan agresivas, que yo tuviera una situación lamentable de alguna compañera. Esa era mi mayor preocupación. Y bueno, afortunadamente no fue así. Sí hubieron algunas lesiones, pero no llegamos a algo de mayor gravedad. Entonces, fueron cambios así de ya, porque nos apuraban las cosas. Pero por eso la misma mujer policía pidió apoyo psicológico, se dio esa necesidad de regresar de las marchas, llegar a tu base y ya estuvieran esperándote los psicólogos, las doctoras, revisarte, platicar. Y al otro día venía personal de género a explicar esta parte de poder contener, que nos era difícil, ¿no? Y el facilitarnos esta área de oportunidad para poder tratarnos con especialistas, porque sí fue algo que pues me sorprendió de alguna manera, porque yo dije, bueno, somos policías, podemos con esto y más, pero nuestras mujeres policías no estaban en ese nivel, quizá, de eventos. Y cuando nos enfrentamos a ellos, tuvimos que vivir un proceso de digerir rápido, aprenderlo, comprenderlo y enfrentarlo. Y afortunadamente después, cuando vimos el fruto, el resultado de todo este esfuerzo, cuando la gente en la calle pasaba y nos decía, gracias compañeras, gracias policías, o nos daban flores, o nos daban abrazos. Entonces les dije, ya ven, logramos cambiar la imagen que tenía nuestra ciudadanía de la mujer policía. Sí. Ahorita nos está compartiendo como estas anécdotas dentro de, por ejemplo, la etapa en las Ateneas. ¿Habrá otro momento, por ejemplo, dentro de la carrera que dijo, esto me marcó, o sea, esta experiencia a mí me marcó, o me dejó como algo, o alguna cosa que por ejemplo, la haya impactado? Y esto de las marchas es impactante, porque justo eran las feministas insultando a otras mujeres, ¿no? O agrediendo a otras mujeres. Pero, ¿alguna otra cosa que tenga de su carrera como que quisiera compartir? Bueno, de estos años en la policía, siempre ha sido como la parte de las mujeres no pueden, ¿no? Okay. Como las mujeres que estén en el escritorio, o las mujeres que vayan por el almuerzo, o las mujeres que pues estén atrás siempre de los compañeros. Y eso era algo que yo decía, ¿cómo lograr demostrar que sí podemos? ¿No? Me recuerdo mucho cuando estuve de subdirectora en el sector Arenal, empezamos a trabajar en las calles para poder pues disminuir la delincuencia. Traíamos semáforo en rojo cuando me llamaron, entonces pues dije, pues vamos a trabajar con los compañeros, vamos a unirnos, y en 2 meses, después de varias acciones que se tuvieron, logramos pasar a verde. Y recuerdo mucho que el alcalde en ese momento sí fue así de, a ver, ¿quién es esa subdirectora? Me acuerdo que dijo que está haciendo proselitismo, ¿no? Y yo así de, pues levanté la mano y dije, yo soy, pero no es proselitismo, es proximidad. Y fue también uno de los cambios que viví, la proximidad, el buscar que la policía fuera más próxima a la ciudadanía. Entonces le expliqué qué era proximidad. Sí me dieron nervios, ¿no? Porque es el alcalde y yo
acabo de llegar como subdirectora, quizá tenían como 27, 28 años, entonces sí es así como que, ¿qué le voy a responder, no? Pero, pues, respondes lo que estás haciendo segura de tu trabajo. En este caso, buscábamos en cada calle los ciudadanos que quisieran estar con nosotros, con los policías, conocer a su policía y que juntos pudiéramos disminuir en cada colonia esta parte de la delincuencia, conociéndonos, uniéndonos. Y entonces le expliqué que era proximidad y no era proselitismo, y era una reunión grande ahí en la Venustiano Carranza, es un salón enorme, así todo el mundo y las autoridades. Y así. Sí fue mucho nervio, pero yo estaba segura de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces sí fue así de, ok, ¿no? Y no pasó nada. Al contrario, ya después me buscaron para explicarles que era proximidad y volvimos a trabajar con más confianza, y esto sí fue algo que me dejó así como marcada en el aspecto de estar seguro de lo que estás haciendo y de lo que te gusta, ¿no? Realmente ahí me di cuenta que la policía me seguía sumando, me seguía nutriendo, y que se pueden dar buenos resultados, que no somos todos malos en la policía, ¿no? Me parece que, como siempre hemos pensado, somos más los buenos. Entonces, buscar esa parte de ir inyectando en las personas, la policía es diferente, ¿no? Y que sirve y que pues es necesaria. Entonces, sí tuve esa parte. Igual mi coordinador, que no me quería porque él decía, yo con mujeres no trabajo, sí me dijo así de, muy bien, ¿no? Y es satisfactorio porque dices, sí podemos estar al frente, podemos agarrar un radio. De acuerdo, en las marchas feministas traía 3, 4 radios y todos los atendía, mandaba videos, mandaba fotos, ya contestaba las llamadas, ordenaba a las compañeras. Uno de los momentos muy padres también en las marchas, tenía una línea de compañeras así, ¿no? Todo Reforma. Y en su momento le hice así y todos se abrieron así. Y yo, wow, ¿no? Qué padre, qué padre. Cuando uno disfruta lo que hace, se ve, ¿no? Se siente. Y para mí, yo me siento muy agradecida con mis compañeras por su trabajo, por su esfuerzo, por su sacrificio. He estado, a cargo de 3,000 en marchas, pero a mi cargo en 600, conocerlas, ver sus vivencias, buscar mejorar nuestras propias vidas. Porque si estábamos en ese momento al frente de una lucha feminista, pues yo decía, ninguna mujer policía debe sufrir violencia, ninguna. Porque entonces, ¿cómo vamos a ayudar a las mujeres ciudadanas sufriendo de violencia? O sea, me imaginaba yo una mujer policía llorando con la otra, así de, ay, si nos pegan, ¿no? Oye, pero si tú eres una mujer policía, ¿no? Y entonces hablaba en ese sentido con ellas para irnos fortaleciendo. Es difícil que uno diga, sí, yo sufro violencia, muy difícil, ¿no? Entonces, buscamos entrar más hacia nuestra institución, para que ellas pudieran estar fortalecidas y salir y ofrecer esa respuesta de alivio, no de que es imposible, esto no va a cambiar, no se puede, no, al contrario, sí se puede, vamos a cambiar, y hemos ido nuestra mente cambiando en el tema de que una mujer policía no sufre violencia, se sabe defender, tiene la ley en sus manos, la preparación, ¿no? Sí. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a creer en nosotras, algo que pues desde que entré nos decían que no, a ver tú acá atrás. Y han habido muchos cambios dentro de la institución, estoy agradecida por ello, también por esa oportunidad que se nos dio de pasar al frente, que tuvo que ser, fue una necesidad. Así porque dijeran, sí, ustedes pueden, pasen al frente. Sí. No. Pero se pudo, ¿no? Y lo hicimos bien, pasamos al frente, se hizo bien, y eso es algo que ahora debemos de conservar y defender, ¿no? Después del 2019 se logró la unidad de género. Sí. Una unidad que nos crea una lucecita, una esperanza, abre una puerta de poder tener quien nos apoye, quien nos dé una herramienta, quien nos ayude. No el estar, no, pues ya, nunca nos van a ayudar, nunca va a pasar. Me acuerdo mucho que nuestros mandos decían, no, esto es la moda nada más, ¿no? Los mandos hombres. Pero
hasta hoy sigue. Yo espero que eso que llamaban que era una moda, que era por un momento y después desaparecería, no desaparezca. Que entre nosotras las mujeres policías podamos mantener nuestra unidad de género, podamos mantener la perspectiva de género y luchar porque se respeten esos derechos humanos. ¿Cómo siente este cambio y qué diferencias hay entre estar primero al mando de algo tan importante como las Ateneas y ahora estar también al mando, pero en ERUM, que son como puestos, bueno, como completamente diferentes, ¿no? Bueno, pensaríamos como ciudadanía, ¿no? Sí, pues siempre me ha gustado vivir varias etapas en mi vida. Sí. Llegó este momento en el que decidí tener un cambio, di las gracias como directora y me pareció en un momento donde yo pudiera dejarle claro a mis compañeras que como mujeres debemos de siempre elegir primero nuestra dignidad. Como mujeres debemos de tener bien clara nuestra autoestima y defendernos a nosotras mismas y defender a las demás. Fue un trabajo que nos ha llevado a comprender a todas poco a poco, uniéndonos como mujeres, porque a veces decían por ahí que pues, las mujeres solitas nos destruíamos, ¿no? Entonces, empezar a cambiar esa parte, el poder apoyarse una mujer, apoyar a otra mujer. Claro que es primero nuestra dignidad, que permitir que alguien nos grite, nos humille, nos sobaje o nos haga sentir menos. A veces como mujeres pues decimos nos ha costado llegar hasta cierto punto y bueno, de repente los precios son muy caros, ¿no? Pero siempre he dicho que las mujeres somos, no voy a decir la palabra, ¿no? Pero muy buenas, que volvemos a empezar y volvemos a llegar a donde queremos, ¿no? Pero quiero agradecer a mis compañeras la confianza y decirles también que no permitan, que ya hemos progresado mucho, que ya somos más visibles, que no tienen en saco roto todo lo que nos costó tener lo que ahora tenemos y que tengan su dignidad, su fortaleza y que crean en ellas. Cuando uno cree en uno mismo, lo logramos. Entonces, sí este paso de hacerme un poquito para atrás fue dejando claro esta parte, que sí podemos y que nadie, ninguna pareja, ningún familiar, nadie nos debe de hacer daño ni nos debe de hacer sentir menos. Primero está nuestra dignidad, creer en nosotras y volver a empezar. Lo importante es que tenemos vida. Ahora estoy en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, nunca lo pensé. Cuando di las gracias de Ateneas, me dijeron, ¿y a dónde vas? Y yo, ¿dónde me manden? ¿No? Me dieron la oportunidad de estar aquí. También fue un área que en su momento yo dije, todo policía debe ser paramédico, porque somos los primeros en llegar. Y si hacemos una acción que pueda ayudar a salvarle la vida, qué mejor, ¿no? Entonces ahora tengo la oportunidad de estar aquí, ya lo estoy estudiando, para que esta área con mis compañeras del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, que ya son más del 50%, podamos seguir en esta lucha, seguir en este esfuerzo. Jefa, por lo que nos cuenta, también usted ha abierto el camino para todas las nuevas chicas que están entrando y eso. ¿Qué cree en la actualidad que motiva a una mujer a decir, quiero ser policía? Nosotros hicimos como la investigación previa y, por ejemplo, en los 30, muchas se inscriben en esta como convocatoria que lanza este Valente con la idea de quiero ser como las de Scotland Yard. O sea, sí iban así muy emocionadas, ¿no? Al final la realidad fue otra, pero ¿qué motiva a una mujer a decir, yo quiero ser policía? Bueno, a mí me motivó servir a la ciudadanía en una de las ramas más delicadas, ¿no? Y más preocupantes, porque la seguridad pues siempre es preocupación de todos y todas. Con lo que he sabido de mis compañeras, de verdad que hay compañeras que sí es así, de si yo quiero detener al ladrón, quiero encontrar al delincuente, etcétera, etcétera. O sea,
hay mujeres con una convicción, con un profesionalismo tal que de veras su heroísmo es tremendo, ¿no? Son imparables las mujeres, de verdad que son imparables. Son mujeres fuertes, son mujeres aguerridas que si tú les das a lo mejor un apapacho, ellas te regresan 3, 4. O sea, realmente yo me sorprendía, ¿no? De repente, chicas, sí podemos, sí podemos. Y yo, ay, wow, ¿no? O sea, las mujeres somos muy fuertes y creo que actualmente ya la mujer en la policía es esencial, o sea, vital, básico, ¿no? El programa de proximidad, la mujer policía tuvo que hacerlo, porque el hombre es más así como que, ay, no, yo qué, no, eso de las relaciones de platicar, ni me hablen, ¿no? Y la mujer es más amable, más cómo está, cómo le va, qué siente, qué pasa, y entonces la ciudadanía siente así como esa confianza de poder contar, de poder confiar, de acercarse, de llamar, ¿no? Nuestra unidad de género está compuesta en su mayoría de hombres y bueno, ya se están de un lado a otro, tanto en apoyo de las mujeres policías como de la ciudadanía. Entonces, esta es otra área que se ocupa por ellas, el área de proximidad y la operatividad en sí, ¿no? Entonces, es parte, creo que sí es parte de las mujeres. Lo que antes era así como que esto no es trabajo para mujeres, ahora es lo esencial, lo básico. ¿Y cómo, por ejemplo, usted invitaría a las mujeres que, por ejemplo, ya tienen la vocación o esta parte que usted menciona tan importante que tuvo de servir? Les diría, vengan, o sea, aquí la Secretaría ya hizo muchas modificaciones, ya hay más oportunidades, ya, por ejemplo, ustedes representan el 30% de la fuerza policial, ¿no? Entonces, ¿cómo les diría que se acercaran? Pues lo que sí les puedo decir en esta parte de para que haya este acercamiento es que la policía es multidisciplinaria. La policía tiene demasiadas áreas donde cualquier mujer puede encontrar su lugar. El desarrollarse, el desempeñarse, sí requiere de mucho compromiso, de valor, que eso nos sobra. Y ellas, de verdad que si se ven como esa mujer, Wonder Woman, superhéroe, aquí van a encontrar. De verdad que la institución tiene áreas muy bonitas que a veces ni sabemos, pero donde cada una encontramos nuestro lugar. Yo estudié una maestría en dirección de proyectos, tuve la oportunidad de dirigir a Ateneas y yo me acuerdo que yo les decía, pues estoy haciendo mi profesión, ¿no? Que es dirigirlas, que es esa dirección de un gran proyecto, de cambiar a esa mujer denigrada por una mujer fuerte, valiente, con alta dignidad. Y ese era el objetivo. Me parece que en su momento se cumplió, que se sigue luchando, porque no podemos dejarlo hasta ahí. Ay, estuvo bien las marchas feministas y ya no. Hay que seguir trabajando cada una de nosotras por nosotras. Entonces, toda mujer que se sienta con esa valentía va a encontrar un lugar y la institución de verdad que da esas herramientas para poder crecer y tener una vida estable como servidor público. Finalmente, jefa, durante esta época en Ateneas, ¿alguna frase o algún momento con alguna de sus compañeras que ahorita nos compartió, por ejemplo, esta parte que hace así, que todas, pero que alguien le haya dicho así, jefa, gracias, o jefa, usted me movió, me cambió, algún momento que tuviera por ahí? Mira, afortunadamente tengo el corazón gozoso de esos agradecimientos, pleno, lleno. Estoy muy contenta y actualmente siguen hablando de mí y yo digo, ay, qué padre, ¿no? Qué padre porque de esta vida no nos llevamos lo material. Yo creo que esta parte de nutrir el alma, nutrir la mente, es lo que sí nos queda, ese buen sabor de boca. El poderlas ver y que me saluden y me agradezcan esta parte de estar al frente. Lo que nunca permití es alejarme del grupo. Siempre al frente. Bueno, a mí me gusta correr y en las marchas feministas estaba allá en Juárez y luego llegaba a Eje Central y luego me iba al Zócalo y regresaba a Juárez y el mando sí me decía, espérate, no, o sea, ordénales de un punto, ¿no? No, pero es que aquí está pasando esto y acá, y yo tenía que estar, yo quería estar porque yo no podía permitir que les pasara algo.
Estaba en mí la gran responsabilidad de que saliéramos de la marcha en X3, sin novedad. Y sí me preocupaba bastante. Y ellas me veían que estaba aquí, que estaba allá, que ya me tiraban pintura, que ya me aventaban, que ya... O sea, tengo una de fotos de diferentes formas, porque yo decía, no voy a permitir que les pase algo, ¿no? Yo creo que eso en mí me movía mucho y lo vieron que pues estaba ahí al frente con ellas, nunca las dejé. Eso es importante, que el mando esté ahí al frente, que el mando los acompañe, que se enfrente, que sin importar, ¿no? Me decían, es que tú eres la que estás ordenando y si te pasa algo a ti, ¿qué va a pasar? Yo decía, no me pasa nada, yo les sigo, ¿no? Entonces, sí, de verdad que tengo muchas muestras de cariño, muchos agradecimientos y yo estoy muy contenta con esta parte de los resultados por siempre permanecer al frente con ellas. Finalmente, jefa, algo que quisiera agregar rumbo a este 25 de noviembre, es un día muy importante todo esto de saber que existe ya una eliminación o que se busca que se eliminen todas las formas de violencia contra las mujeres. Algo que quisiera como regalarnos final. Sí que no nos conformemos, que no nos detengamos, que quienes nos tocaron estos cambios, porque no solamente fue la movilización social feminista, sino los cambios que hemos ido sufriendo en la policía, no nos conformemos ahora. Si revisamos, hay que checar cuántas mandos mujeres tenemos, en qué estatus están. Me parece que sí disminuyó, ¿no? Lo veo. Entonces, no hay que pararnos. Ya porque se terminaron las marchas feministas, ya todo vuelve a la normalidad o todo va a volver a como antes, como es lo que algunos habían mencionado, ¿no? No, esto solo es una moda, no permitamos que sea una moda. Actualmente tenemos una unidad de género, nosotras las policías, y debemos de fortalecer nuestra unidad de género, denunciar y trabajar de la mano para que podamos hacer justicia. Hay cosas todavía difíciles, complicadas, que se mueven por otras fuerzas, por otros poderes, pero ya tenemos algo, no hay que soltarlo. Y nos hemos abierto los ojos, sabemos que sí podemos, las mujeres policías sí podemos agarrar el radio, coordinar. Ahí tenemos muchos ejemplos de compañeras muy fuertes, muy aguerridas, muy inteligentes, muy líderes, que no nos podemos conformar, ¿no? Tenemos que seguir uniéndonos y avanzar para que no se quede como una etapa, un sueño, una historia, sino sea ya de aquí para adelante, porque conviene a la sociedad que podamos estar en ese nivel de preparación ambos, hombres y mujeres, y que el que quiera llegar llegue y haga lo que tenga que hacer con su destreza y sus esfuerzos. No detener a alguien porque es de un género o porque es de una condición o porque es de un estilo de vida que no va, ¿no? Pero actualmente creo que tenemos ya esta parte de respetarnos unos a otros y de no permitir que haya ese retroceso. Eso es lo que me preocuparía, que perdiéramos nuestra unidad de género, que perdiéramos esta perspectiva de género, que esta lucha por los derechos humanos se guardara por ahí y volvieran otras costumbres que yo creo que ya dejamos atrás y hay que seguir adelante. Jefa, muchas gracias por su tiempo. No, de nada. Bueno, Gracias. Gracias.